Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Chilpancingo, materia Administración de Bases de Datos, Unidad 6, actividad Monitoreo de Bases de Datos, profesor María Zavala Hurtado, alumno Samuel Antonio Dircio. Iniciamos esta práctica. Eh, para esto que voy a hacer del monitoreo de bases de datos, yo me estoy apoyando de una herramienta que se llama SQL Diagnostic Manager. Pero antes de empezar el monitoreo, quiero hablarles de esta herramienta. ¿Para qué sirve esta herramienta? Anteriormente se llamaba Monio G. Es una aplicación de monitoreo para MySQL, lo que lo identifica de forma proactiva para que identifique los problemas que afectan el rendimiento de las bases de datos. También reduce la inactividad, refuerza la seguridad y mejora el rendimiento de MySQL. Y básicamente es de lo que trata esto. Y bueno, yo ya lo he descargado anteriormente. Y si lo quieren descargar, les dejaré el enlace en la parte de abajo. Bueno, es muy fácil. Una vez que lo tenemos instalado, nos registramos, lo instalamos y nos dará una página web a la que en un archivo HTML en el que solamente daremos clic y esperemos a que cargue. Como vemos, yo ya me había registrado en esta página y me deja entrar por defecto. Pero empecemos ¿para qué sirve exactamente lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es el monitoreo de bases de datos. Pero ¿qué es el monitoreo de bases de datos? Bueno, como hoy en día grandes organizaciones monitorean bases de datos de forma intuitiva para garantizar el óptimo rendimiento de sus aplicaciones para el negocio. Si bien la mayoría de herramientas de monitoreo generan notificaciones en caso de problemas de rendimiento, lo ideal sería que una herramienta de base de datos que no solo alerte, sino que también proporcione información integral sobre la causa raíz de los problemas y también ayude a solucionarlos rápidamente. Pero el monitoreo también, ¿qué es lo que conlleva? Podemos decir lo que es el proceso que permite medir, asignar, demostrar, monitorear y registrar los accesos de la información almacenada en las bases de datos, también incluyendo la capacidad de determinar quién accede a los datos, cuándo se accedió a los datos, desde qué dispositivo u aplicación se accede, también desde la ubicación de red en ciertas aplicaciones si es posible, cuál fue la sentencia SQL que se ejecutó y cuál fue el efecto que se causó en la base de datos. Y para eso utilizamos esta herramienta que es el SQL Diagnostic Manager. Bueno, una vez que estamos aquí adentro, lo primero que nos saldrá será esto, donde nos dará una bienvenida y para iniciar tenemos que añadir un servidor. Le damos clic, creamos cualquier nombre, le ponemos por ejemplo demostración de bases de datos. El host lo dejamos como está, igual el puerto, si es que lo tienen diferente, deberían revisar su configuración del puerto de su MySQL. En mi caso lo dejo por defecto porque así lo tengo. Mi usuario sería mi usuario root, mi contraseña es con la que yo me registré en MySQL. Le damos un test y como vemos la conexión fue satisfactoria. Salvamos los cambios y esperamos a que se guarde. Como vemos nos carga el servidor. Y una vez que nos cargó el servidor nos mostrará varias ventanas. Como por ejemplo son el total de servidores, los servidores caídos, las alertas, los peligros. Y cada una de estas cosas se las explicaría, pero este video tardaría demasiado tiempo, así que trataré de hacerlo lo más resumido que pueda.
Al darle a clic en el lado izquierdo veremos los servidores. Como vemos, no encontró ningún servidor. En Dashboard podemos ver las conexiones que se han hecho a la base de datos, la base de datos, los caché perdidos y las sentencias ejecutadas. El monitoreo. En esta parte nos va a mostrar todo el proceso, por ejemplo, que son las alertas, la configuración en general y todo lo que queramos saber por los queries, los index, los archivos temporales, tablas temporales. Estos es más que nada son notificaciones que, si nos damos cuenta, al pasar sobre una nos da una descripción de la notificación que nos llega, y con ella podemos hacer bastantes cosas. Nos da en efecto una notificación de qué es lo que está pasando. En mi caso solamente por esta vez los voy a ignorar, y así con todos. Ignoraré todos. Lo que es InnoDB, los index, los binarios log y los max statement. Y aquí básicamente lo que nos muestra es el monitoreo en grupo de general, seguridad, historial de conexiones, todo lo que nosotros queramos saber sobre nuestras bases de datos. En esta parte, en los threads, nos mostrará todos los usuarios que existen en la base de datos y, por ejemplo, cuál se está ocupando. En este caso no estoy ocupando ninguno, pero si nos vamos a MySQL, lo abrimos, bajamos esto un poco, nos logueamos, hacemos una sentencia básica. Utilizamos cualquiera, por ejemplo, control escolar. Y ya. Como vemos en la aplicación de el SQL, vemos que el localhost, el usuario el que estoy aquí seleccionando, me marca que ese usuario es el que estoy utilizando en mi base de datos control escolar. Y por ejemplo, si tuviéramos más usuarios que yo haya creado desde mi usuario root, para abrirlo ya sea desde CMD, aquí prácticamente me arrojaría que otro usuario ha entrado a la base de datos a la que yo le especifique y a las tablas que está utilizando. Y básicamente de esto se trata los comandos, si está haciendo alguna acción, el tiempo, el estado y la información. En el Real Time Monitoring, esto se los mostraré en un momento. Primero les quiero enseñar cómo funciona toda esta herramienta. El SQL, el Query Analysis, nos sirve para el monitoreo de nuestras bases de datos. Por ejemplo, del servidor, los queries que se presentaron durante las últimas 24 horas, que los voy a ver en un momento. Por ejemplo, en la siguiente sección, que es de Audit Log, nos muestra la auditoría de bases de datos. Por ejemplo, yo en mi base de datos, demostración de base de datos que acabo de crear, por ejemplo, todo, show audit, click here. En mi caso, yo al intentar activar esta parte, no me dejará porque no tengo los plugins instalados en el servidor. Esto lo dejaré a un lado, omitiéndolo. En el server config tenemos todos los que son variables y los estados en los que se presentan al momento de iniciarlo. Y estos son todos mis caracteres que se están presentando
en este momento. Como vemos son bastantes. En esta parte no los quiero aburrir tanto porque sería leer todo y lo que menos quiero es aburrirlos. Pero básicamente nos muestra nuestras variables, si está activa, desactiva, el puerto del administrador, que será más, las tablas grandes, los big log format, todo aquí, lo que queremos saber, aquí está. La replicación, aquí en esta parte se puede hacer una replicación de nuestra base de datos, ya sea para un servidor esclavo o ser nosotros un servidor esclavo. Yo esto lo voy a omitir porque este video no va enfocado a eso, pero posiblemente después haga un video hablando sobre la replicación de bases de datos utilizando esta herramienta. Lo que es la configuración nos da, por ejemplo, a las notificaciones y mantenimiento. Si nosotros queremos que la plataforma de esta nos dé un mensaje de que debemos darle mantenimiento y las notificaciones, aquí podemos especificar el destinatario, el usuario del destinatario, el mensaje desde el host y el tipo y el puerto, y si requiere autenticación. En mi caso esto no lo voy a hacer porque no es necesario para esta parte del video. Los usuarios, roles y APIs y token, también el general, el server selector, es básicamente información general. Licencias y actualizaciones, en mi caso yo no lo tengo con licencia porque es de prueba. Bueno, para empezar, una vez que ya les expliqué lo más básico para qué sirve cada parte, iniciemos con algo muy sencillo. Una vez que ya creé yo mi servidor, demostración de bases de datos, por ejemplo, yo quiero saber qué es lo que tengo en mis bases de datos con mi conexión que yo creé. Le damos clic en donde vieron. Y como ven, yo tengo varias bases de datos. Por ejemplo, tengo todas esas que se muestran aquí abajo. Y si yo quiero saber, por ejemplo, el peso del index, el peso de los datos, el peso total y el total de la base de datos, puedo seleccionarla y ahí me dice, por ejemplo, yo en esta tengo toda esta información, todas estas tablas, me muestra lo mismo, las columnas, cuántas tiene, los index, los datos, el total de los datos y el total de los datos en nuestra base de datos. Y esta es una herramienta podría decirse muy intuitiva, porque por ejemplo, si nosotros quisiéramos descargar esta gráfica para después utilizarla en alguna presentación, que si nuestra empresa o nuestro negocio no los pide, para hacer una presentación de los espacios que se ocupan y las tablas, nosotros podemos darle en esta parte donde dice descargar como PNG. Yo lo descargo como una imagen. Como se me descarga, la abro. ¿Y qué nos mostrará? Nos mostrará una gráfica. Esperamos a que cargue. Unos momentos. Y como vemos, nos da una gráfica del disco usado, de la información que hay en el disco para esta base de datos, en la cual hay 5 tablas. Mi tabla alumno, persona, carrera, clientes y piezas. Esto nos puede ser de gran ayuda si nosotros hacemos presentaciones, como ya lo había dicho. Cerramos esto. Y no es la única que les voy a mostrar. Por ejemplo, tengo más. Acá esta que es de mi base de datos libros. Me dice el espacio que ocupa, el 11%, el 33%, el 11%. E igual me va a mostrar la información de mi base de datos, las tablas, las columnas, los pesos, todo
todo con lo que yo monitoreo mi base de datos para ver si en algún momento esta información cambia, si se reduce, si aumenta. Igual en todas va a ser lo mismo. Pero ahora, yo quisiera saber monitorear en específico mi base de datos. Bueno, nos salimos de esto. Nos vamos a tiempo real. Monitorear en tiempo real, por ejemplo. Yo aquí ya con con mi conexión de demostración de base de datos, una vez que yo ya creé, hacemos el inicio de una nueva sesión. Y como vemos, nos carga. ¿Qué veremos aquí? Veremos aquí toda la información con la que con los queries con los que trabajamos, con los que está trabajando nuestro usuario ROT, en mi caso. Por ejemplo, los selects, los insert, los update y los delete. En este caso no me va a mostrar nada porque no estoy haciendo nada. Pero si me voy a mi base de datos en MySQL, aquí yo, por ejemplo, quiero utilizar... bueno, quiero hacer un show table. Describo mi tabla, qué sé yo, alumno. Y yo regreso acá. Como vemos, lo único que está registrando es que se están haciendo sentencias, pero no nos dice de qué es lo que se está realizando, porque solo fueron sentencias de mostrar datos. Pero si yo quisiera hacer un select, veamos qué pasa. Select asterisco from mi tabla alumno. Esperamos a que cargue. Aquí puede tardar unos minutos a que se actualice nuestra tabla. Como vemos, no nos ha mostrado nada, pero tendremos que ser pacientes. Ok, volvemos a intentar. Nos salimos de aquí de MySQL. Volvemos a abrirlo. Nos logueamos. Utilizamos la tabla que yo tengo, que es la de control escolar. Y como vemos, lo único que está haciendo es mostrarnos desde qué hora a qué hora hasta la hora actual el área que estamos seleccionando. Por ejemplo, si queremos ser más específicos, nos vamos en monitores, digamos OK. De ahí nos vamos a Trick and Dashboard, buscamos aquí en declaraciones. Como vemos, en los últimos 5 minutos registró Selex, nuestra base de datos. Reportó algunos caches perdidos, las conexiones que se hicieron. Básicamente nos muestra si somos expertos, o en mi caso que soy aprendiz todo esto de monitoreo de bases de datos. Nos costará un poco entender para qué sirve exactamente todo, pero con el paso del tiempo se nos facilitará todo. Ok, volvemos a cargar.
Esperamos un momento. Como les decía, bueno, en mi caso aquí no me muestra los queries, pero por ejemplo, si yo aquí en mi base de datos con mi usuario root hice un select a mi tabla alumno, por ejemplo, yo aquí hice un select. Toda esta barra morada son los movimientos para mostrar datos. Aunque yo haya hecho un show, un desk, se muestra como un select. Por ejemplo, si yo quisiera entrar, con otro usuario, veamos qué pasa. Por ejemplo, nos regresamos a mi escritorio. Aquí yo preparé unas sentencias. Nos vamos aquí a símbolo de sistema. Yo ya he creado anteriormente un usuario, pero yo quiero hacer uso de su usuario para ver qué pasa. Veamos qué pasa. Ok. Nos pedirá la contraseña. Ok. Entramos con mi usuario, que en mi caso le denominé Sabrina. Mostramos yo a este usuario. Como ven, yo le he puesto un nombre, una contraseña, le di los privilegios y corrí los privilegios. O sea, mostramos todas nuestras bases de datos con nuestro usuario. Show database. Ok, en mi caso controles con A. Ejecutamos la sentencia. Mostramos las tablas. Hacemos un select. Cisco from alumno. Ok, veamos qué es lo que está sucediendo en en nuestra base que está monitoreando. Por ejemplo, nos vamos a threads. Cerramos este momento. Como vemos, aquí mi usuario, al que yo denominé Sabrina, está utilizando la base de datos control escolar. Y yo podría hacer esto para muchos usuarios. Si yo quisiera que registrar otro usuario y que se conectara a mi base de datos, aquí me aparecería. En mi caso tengo el root, que está ocupando control escolar, y Sabrina, que están ocupando control escolar al mismo tiempo. Ok, nos regresamos aquí en analizar, monitorear en tiempo real. Ok, yo con mi usuario con el que estoy ingresando desde MySQL. Por ejemplo, preparo unas sentencias para ver el comportamiento. Por ejemplo, yo quisiera ingresar, qué sé yo, unas sentencias de insert para ver si nuestra... Ok, ahora regresamos a la aplicación y veamos qué fue lo que pasó. Yo hice, por ejemplo, yo hice insert. Quiero ver qué hice. Como vemos, se hizo un insert y tardó 0.17 segundos. En los siguientes momentos se realizó los siguientes insert. Y como vemos, nuestro monitor nos muestra a qué hora se hizo. Aquí nos debería demostrar qué sentencias fueron las que se ejecutaron, pero en mi caso no me está mostrando. Queries, tables. Ok, busquemos. Okay. En mi caso no me da los queries, pero como vemos nos está mostrando la información. Por ejemplo, yo ingresé 3 valores. Digamos, mi primera fue la tabla alumno.
Metí el valor de 17558 con el nombre Mark. Mi siguiente tabla, que es la de materia, metí arquitectura de computadoras. En mi última tabla, que es mi tabla cursar, yo metí los valores de 17558 con esos valores. Pero veamos qué registra. Si hacemos veamos que sería bien un update. Recordemos que en mi caso yo tengo una tabla alumno, una tabla materia que se enlazan a la tabla de cursar. Y en este caso debe llevar un orden para que todo sea de manera correcta. Por ejemplo, yo la primera sentencia al usuario, al que quiero cambiar es, por ejemplo, al nombre Mark. Enter. Ok. ¿Qué otra sentencia? Actualizamos su materia. Arquitectura de computadoras. Como vemos, se hizo. Y por último, quiero actualizar su calificación. Veamos qué sucede. Yo hice un update. Vamos todo esto. Y como vemos, los updates no los registra. En este caso fueron 3. Y como vemos, no los está registrando en color amarillo. Pero si yo quisiera hacer un delete, veamos qué nos muestra. Por ejemplo, quiero borrar al que ingresé. Pero como vemos, no podemos borrar primero nuestra tabla enlace. Eso lleva un orden. Primero esta. No se encuentra. Recordemos que cambiamos los valores. Sería nuestra tabla materia. Materia sería 1518. Ok, veamos qué dice. Permítame un momento. Ok, disculpen ese error, es como cualquiera tenemos errores sintácticos. Ok, dice que no podemos borrar esta porque hace referencia. Ok. Lo primero que haríamos es desactivar la tabla, desactivarlo de la tabla enlace. Aquí, por ejemplo, yo lo dejé como el 17558. Cambiamos este valor. Ok, ahora sí podemos proceder a borrar este. Y por último, borramos al alumno con toda su información. Y procedemos a ver cómo le hemos cambiado. Alumno sería el 17550. Ok, sería este. Y casa alumno 17550. Que aplicamos 7 de borrar alumno. Ok, disculpen ese error sintáctico. En nuestro caso, de nuestra tabla de alumnos sería número de control. Ok.
Disculpen por todos esos errores que tengo, pero veamos qué sucede en nuestro monitor. Yo hice delete. Si queremos ver exactamente los delete, podemos desactivar estos. Y como vemos, nos detecta todos los delete. Y puesto que nos detecta algunos intentos de delete. Y prácticamente eso es en lo que consiste el monitoreo de base de datos. Saber quién accede, quién está dentro de nuestras bases de datos, cuándo accedió, cuándo hizo los queries, qué sentencias fueron ejecutadas. En mi caso, yo hice las sentencias de select, insert, update y delete. Y como vemos en el paso aquí del tiempo, nos va mostrando la fecha y hora exacta. Y pues prácticamente eso sería todo por el momento. Si quisieran saber más de esto, podríamos hacer más ejemplos y ejercicios. De mi parte sería todo. Bueno, gracias por su atención.